silencioso bosque, te atravieso con el corazón tan lleno de miseria por todas las voces que caen de los árboles y las hierbas que rasgan mis piernas. Deja que me siente en tu sombra más oscura, mientras los grises búhos vuelan sobre ti. Allí rogaré por tu bendición, no convertirme en una ilusión, no desvanecerme en un lento letargo, escrutando a través de las penumbras como alguien vacío de vida y esperanzas, congelado como una escultura de piedra. Me siento en tu sombra, pero no a solas. ¿Podrá Dios traer de vuelta aquel día en el que como dos figuras sombrías nos agitamos bajo las hojas tibias en este silencioso bosque? El bosque silencioso. Un poema de Elizabeth Siddal. Hay una bruja en lo profundo del bosque. Vive sola en el centro de una oscuridad primigenia, donde aguarda con impaciencia la llegada de los incautos viajeros que se topen con su casa. Una trampa hermosa, memorable y perversa. Los que cuentan su historia la llaman vieja Gingerbread Hag y consagra los arquetipos más temidos de su antigua estirpe. Su historia transita las narraciones de una Europa sumida en el hambre y la desesperación, un mundo en el que los débiles e inocentes eran víctimas fáciles de la manipulación y el sacrificio. Y cuando los niños perdidos y abandonados caigan en su poder, los cocinará en su horno mágico para festín y celebración de su siniestra naturaleza. Sus ojos rojos no pueden ver en largas distancias, pero tiene un olfato tan agudo como el de las bestias nocturnas y percibe los aromas sutiles de cualquier cosa que se acerca a sus dominios. Su maldad, su infamia, impresionaron tanto a los que escuchaban su historia que más de 200 años después de que fuera impresa por primera vez, la vieja bruja de jengibre sigue más viva que nunca. Y esta noche le rendimos homenaje con una nueva historia de los hermanos Grimm, que la adaptaron en diversas variaciones a lo largo de su vida. Pero los auténticos protagonistas de esta historia son dos pobres niños abandonados a su suerte, perdidos en la frondosidad tenebrosa de un camino que todos nos veremos obligados a emprender alguna vez. Acomódense pues, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar de una de las narraciones más influyentes de la historia de los cuentacuentos. Con todos ustedes, Hansel y Gretel. Érase una vez un pobre leñador
que vivía en un inmenso bosque con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer, y en una época de carestía que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar ojo, y finalmente dijo, suspirando, a su mujer: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, eso no puedo hacerlo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarían en ser destrozados por las fieras. No seas necio. ¿Quieres que nos muramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a serrar las tablas de los ataúdes. Y no cesó de importunarlo hasta que el hombre accedió. Pero me dan mucha lástima, decía. Así, los 2 hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: ahora sí que estamos perdidos. No llores, Gretel, la consoló el niño, y no te aflijas, yo me las arreglaré para salir al paso. Y cuando los viejos estuvieron dormidos, levantóse, púsose la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplendorosa y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansel los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: nada temas, hermanita, duerme tranquila. Dios no nos abandonará. Y se acostó de nuevo. Con las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levantaos. Debemos ir al bosque a por leña. Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió: aquí tenéis esto para mediodía, pero no os lo comáis antes, pues no os daré ni una migaja más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y así emprendieron los 4 el camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansel se detenía de cuando en cuando para volverse a mirar hacia la casa. Entonces el padre dijo: Hansel, no te quedes rezagado mirando atrás. Atención y piernas vivas. Es que miro el gatito blanco que desde el tejado me está diciendo adiós, respondió el niño. Y entonces la madrastra dijo: tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar al gato, sino ir echando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre: ahora recoged la leña, pequeños. Encenderemos un fuego para que no tengáis frío. Hansel y Gretel reunieron un buen montón de leña menuda, prepararon una hoguera, y cuando ya ardía con viva llama, la madrastra dijo: poneos junto al fuego, chiquillos, y descansad mientras nosotros vamos por el bosque a cortar más leña.
Cuando hayamos terminado, vendremos a buscaros. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca, pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando era noche cerrada y Gretel se echó a llorar diciendo: ¿y ahora cómo saldremos del bosque? Pero Hansel la consoló: espera un poquito a que brille la luna y ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estaba alta en el cielo, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, guióse por los guijarros que brillaban como plata batida y le indicaban la ruta. Anduvieron toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que al verlos exclamó: «¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no querríais volver». El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia el haberlos abandonado. Un tiempo después, hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, le decía a su marido: «Otra vez se ha terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan y se acabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo no hay salvación para nosotros». Al padre le dolía mucho abandonar a los niños y pensaba: mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado. Pero la mujer no quiso escuchar sus razones y lo llenó de reproches e improperios. Quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda. Y así, el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los niños estaban aún despiertos y de nuevo oyeron la conversación. Cuando los viejos se hubieron dormido, levantóse Hansel con intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla: «No llores, Gretel, duerme tranquila. Dios nuestro Señor nos ayudará». La madrugada siguiente se presentó la madrastra para sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigajando el pan en el bolsillo. Deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer migajas en el suelo. «Hansel, ¿por qué te paras a mirar atrás?», preguntóle el padre. «Vamos, no te entretengas». «Estoy mirando mi palomita, que desde el tejado me dice adiós». «Bobo», intervino la madrastra, «no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea». Pero Hansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. Encendieron una gran hoguera y la mujer les dijo: «Quedaos aquí, pequeños, y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos a por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a buscaros». A mediodía, Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos sin que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos, y se despertaron bien entrada la oscura noche. Hansel consoló a Gretel diciéndole:
Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que he esparcido y nos mostrarán el camino de vuelta. Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los 1000 pajarillos que volaban por el bosque. Y Hansel le dijo a Gretel: «Bueno, ya daremos con el camino». Pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Además, estaban hambrientos. No habían comido más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo, y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, echáronse al pie de un árbol y se quedaron de nuevo dormidos. Era el amanecer del tercer día desde que salieron de casa y reanudaron la marcha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Y he aquí que hacia mediodía vieron un hermoso pajarillo blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol. Cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó. Y al acercarse, vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar. «¡Mira qué bien!», exclamó Hansel. «Aquí podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás cuán dulce es». Se encaramó el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Pero entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. «¿Será acaso la ratita la que roe en mi casita?». Pero los niños respondieron: «Es el viento que sopla violento». Y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, desgajó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo, comiendo a 2 carrillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente, y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo: «Hola, pequeñines. ¿Quién os ha traído hasta aquí? Entrad, entrad y quedaos conmigo. No os haré ningún daño». Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había servida una apetitosa comida: leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a 2 camitas con ropas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser una muy buena y amable mujer, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con el único objetivo de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se la comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio
Su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de cualquiera que se acerque a sus dominios. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo para sus adentros con una risotada maligna: «Míos son, estos no se me escapan». Levantóse muy de mañana, antes de que los niños se despertasen, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes: «Serán un buen bocado». Y agarrando a Hansel con su mano seca, se lo llevó a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. El niño protestó y gritó con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole: «Levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré». Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano. Hubo de cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces, a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: «Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordo». Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecillo, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que realmente era el dedo del niño y se extrañaba de que no engordara. Cuando al cabo de 4 semanas vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguardar más tiempo. «Anda, Gretel», le dijo a la niña, «ve a buscar agua, y rápido. Esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré». Qué desconsuelo el de la hermanita cuando venía con el agua, y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. «Dios mío, ayúdanos», rogaba. «Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque. Por lo menos habríamos muerto juntos». «Basta de lloriqueos», gritó la vieja. «De nada han de servirte». En la madrugada, Gretel hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender un fuego. «Primero coceremos pan», dijo la bruja. «Ya he calentado el horno y preparado la masa». Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. «Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan», ordenó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel le adivinó el pensamiento y dijo: «No sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo haré para entrar?» «Habráse visto, criatura más tonta», replicó la bruja. «Bastante grande es la abertura. Yo misma podría pasar por ella». Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior, y cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. Grandes chillidos daba la bruja, qué gritos más pavorosos. Pero la niña echó a correr, y la malvada hechicera murió quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta exclamando: «Hansel, estamos salvados, ya está muerta la bruja». Y el niño saltó afuera como un pájaro al que se le abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos, y cómo se arrojaron al cuello uno del otro,
y qué de abrazos y besos. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. «Más valen estas que los guijarros», exclamó Hansel, llenándose de ellas los bolsillos. Y dijo Gretel: «También yo quiero llevar algo a casa», y a su vez se llenó el delantal de pedrería. «Vámonos», dijo el niño. «Debemos salir de este bosque embrujado». A unas 2 horas de andar, llegaron a un gran río. «No podremos pasarlo», observó Hansel. «No veo ni puente ni pasarela». «Ni tampoco hay barquita», añadió Gretel. «Pero allí nada un pato blanco, y si se lo pido, nos ayudará a pasar el río». Y gritó: «Patito, buen patito mío, Hansel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por donde pasar. ¿Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar?». Acercóse el patito y el niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. «No», replicó Gretel, «sería muy pesado para el patito. Vale más que nos lleve uno tras otro». Y así lo hizo el buen pato. Y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar, hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se abrazaron a su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque, y en cuanto a la madrastra, ya había muerto. Volcó Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron las penas y en adelante vivieron los 3 muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia inquietante la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Y aún así este final es de los más amables. Existen versiones mucho más inquietantes. Y es que la historia de Hansel y Gretel ha sido considerada por muchos folcloristas como la más importante en el catálogo de los hermanos Grimm, al menos una de las más afamadas. Sin duda esto es decir mucho teniendo en cuenta el catálogo del que hacen gala en su bibliografía. Pero si rastreamos los orígenes del relato, cobra especial importancia al atender al contexto histórico al que responde, que no es otro que la gran hambruna del siglo XIV, que se desarrolló entre 1315 y 1317. Tiende a quedar eclipsada por la terrible plaga de la peste negra que llegó a Europa en 1347. Pero créannos, esta hambruna fue la primera de las grandes crisis de la Europa medieval. Se precipitó tras un periodo climático nefasto, en el que la expansión de los glaciares supuso una bajada de las temperaturas que provocó inviernos más fríos y duros, con unas repercusiones nefastas para las cosechas. Los precios de los alimentos se elevaron a cifras nunca antes vistas y pasaron a considerarse bienes limitados, solo disponibles para los más ricos. Las plagas que afectaron al ganado terminaron de conjurar en contra de una población
que se diezmaba poco a poco, agotando por completo las fuentes de alimento, y a medida que se morían de hambre, sus cuerpos eran más vulnerables a las enfermedades, incluida la peste del ganado que consumían. Las muertes en masa provocaron el pánico ante lo que parecía el fin del mundo. Muchos recurrieron a la fe, otros abandonaron a sus hijos y algunos recurrieron al canibalismo. Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo en si tomar en serio o no los informes sobre canibalismo durante la Gran Hambruna, esto es un recurso narrativo muy frecuente en los cuentos de hadas. Las criaturas que lo ejercen suelen padecer alguna clase de monstruosidad: ogros, demonios, hombres bestia y, por supuesto, brujas. Y aunque se trate de depredadores de ficción, su humanidad o su antropomorfismo es evidente. La posibilidad de que el canibalismo se practicara en aquellos tiempos de hambruna era suficientemente plausible como para impresionar a cualquiera con el impacto de estas historias. Hansel y Gretel refleja esos temores, y aquí sobrevuela una idea importante sobre la que advertir a los niños y los grandes. Cuando llega la hambruna, las personas que se supone que deben cuidarte pueden fallarte. Es posible que debas aprender a sobrevivir por tu cuenta, transitar la oscuridad de ese bosque y confrontar a sus demonios. Una vez más, los hermanos Grimm se aseguran de que tras el drama de su historia, el del abandono en este caso, tras el rostro ficticio de una bruja, las verdades más terribles de nuestra historia real, las lecciones más difíciles de encajar, tuvieran cabida bajo la máscara de un cuento, que desde luego no era solo para niños, aunque los niños, en su vulnerabilidad, pudieran escapar, defenderse por sí mismos gracias a su ingenio y finalmente salir victoriosos. Los cuentos con moraleja que precedieron a Hansel y Gretel trataban directamente temas de abandono y supervivencia. Casi todos estos cuentos también contextualizaban el entorno del bosque como un lugar peligroso, repleto de magia y muerte. No es extraño así que Hansel y Gretel siempre haya tenido más predilección por el género de terror, porque siempre ha estado arraigado en él. El cuento ha sido traducido a más de 160 idiomas desde que los hermanos Grimm lo publicaron por primera vez en 1812, y hasta 1857 publicaron más de 200 historias en 7 ediciones diferentes de lo que desde entonces se conoce como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. La fuente directa de la historia de Hansel y Gretel, tal como la conocemos hoy en día, proviene de Henriette Dorothea Wilde, vecina de los hermanos Grimm, quien narró muchos de los cuentos para su primera edición y terminó casándose con Wilhelm. Sobre el objetivo de estos cuentos, los hermanos Grimm nunca tuvieron la intención de que sus historias fueran exclusivas para niños. Su obra tenía como objetivo preservar el folclore germánico en una región cuya cultura estaba siendo amenazada por los enemigos de la nación. De hecho, las primeras ediciones de la obra de los hermanos Grimm carecían de ilustraciones y abundaban las notas académicas a pie de página. Las historias eran oscuras, estaban llenas de asesinatos y de caos, porque los cuentos, amigos, en sus orígenes, eran un artefacto de transmisión del saber popular, con sus defectos y virtudes,
habilitado por la propia inercia de la transmisión oral. De la imprenta y sus condicionantes se derivan otras intencionalidades basadas en un análisis más caótico, no siempre certero, de estudiosos de todos los rincones del mundo con sus propias ideas, preocupaciones y objetivos. Pero los cuentos, como decíamos, en su esencia primigenia, pertenecen tan solo a aquellos que se deciden a narrarlos y escucharlos, recordarlos y de nuevo hacer girar la rueda de las historias imperecederas. Así que ya lo saben, amigas. Si en algún momento de sus deambulaciones forestales terminan perdidos en algún sendero incierto y se topan de pronto con una llamativa casita de jengibre, caramelo o chocolate, antes de hacer cualquier otra cosa, cómanse la puerta. Así seguro será más factible escapar si sus moradores no tienen buenas intenciones. Mientras tanto, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca, a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular y el respaldo que están mostrando a estos clásicos siniestros. Sin vosotros, nada de esto habría sido posible. Si queréis formar parte de nuestro culto primigenio, recordad visitar el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsar sobre el botón de apoyar. Quién sabe, quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Os deseamos una apacible madrugada desde Noviembre Nocturno.